Diputada de Vox, Inés Cañizares, que además es la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario de Vox. Muy buenas tardes y encantado de tenerla en el programa. Hola, muy buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? Encantada de estar con Bueno, vosotros y poder resolver estas dudas. esa duda, acláreme esa duda. Es que es monumental la diferencia entre lo que usted le documentó, le contó con decimales, ¿verdad? Y lo que ella está Sí. dispuesta a admitir improvisando. Y eso no se ajusta a la verdad. Bueno, yo más que improvisar diría que trae el discurso aprendido, un discurso que probablemente le escriban en el ministerio y de manera torticera lo que hace es falsear los datos porque precisamente yo le pregunté sobre el paro juvenil, la tasa de paro juvenil cuando ella llegó al gobierno. Es decir, estamos hablando de enero de 2020, por tanto, los datos publicados cuando ella llegó al gobierno son del cuarto trimestre de 2019. Estos datos están publicados por el Instituto Nacional de Estadística, del que de momento nos seguimos fiando, ¿no? Porque nosotros, además, bueno, al margen de que este gobierno asalte las instituciones, nosotros consideramos y creemos que efectivamente los funcionarios hacen bien su trabajo. Bien, pues voy al grano. Resulta que yo le pregunto sobre esta tasa de paro en relación al momento en el que ella llega al gobierno y me adelanto y le digo que efectivamente para que no manipule los datos le pongo de manifiesto cuál era esa tasa de paro, que concretamente era el 30,51%, como digo, extraída directamente del Instituto Nacional de Estadística. Y la tasa de paro que tenemos a 31 de diciembre de 2022, cuarto trimestre de 2022, se sitúa en el triste 29,26%, es decir, que desde que ella llega al gobierno hasta el momento actual, esa tasa de paro se ha reducido escuetamente en el 1,25%. Pero la ministra dice que no, que la tasa de paro se ha reducido en el 11%, bueno, 11 puntos. ¿Por qué? Pues porque precisamente ella, el dato que maneja, el dato del que parte es el dato del cuarto trimestre de 2020, que como sabemos, tras la pandemia, bueno, pues la tasa de paro subió ostensiblemente y llegó a situarse prácticamente casi en el 41%, que es el dato que ella pone de manifiesto y el dato que ella subraya, exactamente el 40,13%. Claro, si hacemos el cálculo de ese 40,13%, que es el dato de partida que ella utiliza, hasta el 29,26%, que es el dato a cuarto trimestre de 2022, efectivamente el paro juvenil se habría reducido en 11 puntos. Pero es que este discurso que ella trajo al Congreso ayer también lo llevó al Senado la semana anterior y vino a decir prácticamente lo mismo, utilizando esas mismas cifras y esos datos falseados. Y yo creo que efectivamente los españoles no se pueden permitir tener una ministra que lo que haga es retorcer las cifras y manejarlas a su antojo para, de alguna manera, colgarse medallas y manifestar que ella es de alguna forma, la que genera los puestos de trabajo y la artífice, ¿no?, de esa reducción del desempleo cuando realmente es mentira. Bueno, poco respeto por la verdad, pero me gustaría oír una reflexión suya a propósito de esto que yo comentaba antes. Da la sensación de que de la sesión de control al gobierno, que era un formato muy claro, no ha tenido discusión durante la democracia, hasta que llega a este gobierno y lo convierte en una especie de sesión de tortura a la oposición, en la que hay invectivas, hay insultos. A usted alguien le dijo ayer, a cuento no sé muy bien por qué, tenga cuidado que eso es pecado. ¿Qué querían? Sí. ¿Señalarla, subrayarla como persona que a lo mejor va a misa o algo así? No, es que no entiendo. Hemos visto como al Partido Popular pues lo están machacando con invectivas sobre si tenían o no relación con Casado. Pero mire usted, es que eso es otra cosa. La sesión de control al gobierno es lo que es y estos la han pervertido y me parece que vamos por muy mal camino en esta materia. Así es, la sesión de control se ha convertido, bueno, pues en un insulto permanente y continuo a la oposición. Y es que, claro, cuando los datos no dan, cuando el discurso no tiene argumentos y no se sostiene, pues precisamente lo único que le queda al gobierno es insultar a la oposición y atacar a la oposición. Y la semana anterior también se lo dije a Yolanda Díaz, que volvió a atacar a Vox y volvió a poner de manifiesto con mentiras otra vez un programa oculto de Vox del que siempre habla y que no es cierto, ¿no? Porque era a cuento un poco o a cuenta precisamente de los despidos masivos que se están produciendo en España como consecuencia de su reforma laboral. Y como ellos, lógicamente, tienen ese aire triunfalista y no quieren admitir
que son unos nefastos gestores y que no son capaces de llevar a España ni en materia laboral, ni en materia fiscal, ni en materia económica por la senda adecuada, bueno, pues lo único que hacen es utilizar esto de que la mejor defensa es un buen ataque y se dedican precisamente, bueno, pues a intentar ridiculizar, a convertirnos o tratar de convertir a la oposición en un esperpento, bueno, pues utilizando frases como las que has dicho antes, ¿no? De la España en blanco y negro, de la España antigua, porque ellos vienen como de modernos, de progres y demás, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final la verdad es la que acaba triunfando. Los españoles no son tontos, los españoles están informados y precisamente saben cuál es la situación real, porque cuando van a la compra ven que efectivamente el sueldo cunde mucho menos de lo que cundía anteriormente, que están viendo los jóvenes que no hay trabajo, que se tienen que marchar de España y en general la economía no ha llegado todavía el PIB a los niveles de 2019, hay una gran precariedad, cada vez hay más personas en riesgo de pobreza, los impuestos siguen subiendo, la inflación subyacente está por las nubes y este gobierno que se dedica a intentar compararnos con Europa cuando le interesa, realmente no estamos armonizados en todos estos indicadores económicos, sino que precisamente somos los campeones en desempleo y somos el país que está a la cola en niveles de renta disponible. Señora Cañizares, para acabar, el lunes presenta Vox su moción de censura con Ramón Tamames al frente, pero yo me malicio que lo que siempre se hace lo que conviene a Pedro Sánchez, ya lo sabe usted, también como yo, por lo menos, si no mejor. Ahora bien, yo me malicio que a lo mejor pues esto se bloquea en la mesa unas semanitas, ya sabe usted que luego se le pone el sello, entonces tienen 5 días para decir, en esos 5 días se tiene que poner la discusión de esa moción de censura, y yo tengo la idea, debo ser muy mal pensado, porque tengo la idea clara de que esto lo van a poner para tapar el desencuentro que va a haber el 8M, el Día de la Mujer. Ya saben, las feministas de un lado y las de otro. Sí, pues precisamente haciendo uso de este refrán, a mí que me gustan mucho los dichos y los refranes populares, no piensa mal y acertarás. Efectivamente, nosotros registraremos el lunes la moción de censura y efectivamente la mesa que está manejada por el Partido Socialista. Y en algunos casos, con la complicidad del Partido Popular, no entiendo que en este no será así, pero bueno, Podemos y el Partido Socialista son los que manejan la mesa del Congreso. Desafortunadamente para los españoles, pues decidirán cuándo y cómo se va a desarrollar esta moción de censura. Pero bueno, nosotros estaremos atentos y estaremos pendientes para que se produzca lo antes posible, porque yo creo que los españoles no pueden aguantar ni un minuto más con este gobierno al frente de España y es necesario desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa de inmediato. Sí, sí. No sé si hemos perdido a doña Inés Cañizares o si me escucha. Da gusto oírla porque es una manchega que se maneja bien con los refranes. No las manchegas son como Isabel Rodríguez, que de repente ha convertido lo de los palos en las ruedas en ruedas en el camino, o que anteriormente tuvo aquel desparrame con para ese viaje no hacen falta forjas. Alforjas. No, pues, ella dijo forjas. Sí, ya lo sé. No, a mí me gusta mucho porque creo que la sabiduría popular nos puede enseñar muchísimo. Anda, que si hay lugar en España donde son famosos sus dichos populares es precisamente en Castilla-La Mancha. En fin, que ha sido un placer tenerla en el programa. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a vosotros, Javier. Buenas tardes.